Álvaro, muchas gracias por este contacto desde París, Francia. Álvaro Vargas Llosa, con esta radiografía tan profunda y tan lúcida, ¿no?, de la realidad que están viviendo los países de nuestra región y también del resto del mundo. Queremos recordar que pueden seguir participando con nosotros con nuestro hashtag Herede2020 y también que nos pueden seguir viendo a través de las distintas plataformas que estamos transmitiendo en vivo y en directo en esta jornada en que ya estamos llegando a la etapa final de esta transmisión, de este evento. Vamos a tener un panel similar a lo que tuvimos ayer, con la participación de distintos invitados, con una conversación con temas actuales. Hemos tenido durante estas dos jornadas a panelistas, hemos tenido la oportunidad de escuchar a ministros, hemos tenido la oportunidad de no solo escuchar a los ministros, sino también de que respondan preguntas de... por ejemplo, en el caso de ayer, Sebastián Edwards, un experto en economía, y en el caso de hoy también con una representante de la Cámara Chilena de la Construcción, que ha tenido la oportunidad de conversar con el ministro Alfredo Moreno, de temas que son contingentes y que también son de importancia para el país y también, por supuesto, para la región del Biobío. Vamos a configurar ya el panel de cierre de esta segunda jornada de Herede 2020 y para eso voy a invitar al escenario a Javier Cisterna. Él es periodista y es magíster en política y gobierno de la Universidad de Concepción. Me acompaña ya en el escenario con la respectiva distancia, ¿no?, que nos ordenan las medidas sanitarias. Le quiero invitar que tome asiento, Javier, porque él va a tener la misión de llevar adelante, de encabezar, de moderar este panel de conversación con el que ya estamos preparando el cierre de esta segunda jornada de Herede 2020, este evento regional y nacional organizado por IRADE. Así que quedas al mando, Javier. Adelante para que encabeces esta conversación. Muchas gracias, Óscar. Efectivamente, abrimos paso a este último segmento de conversación de la segunda jornada del Herede 2020, el momento más político del encuentro regional de empresas organizado por IRADE. Después del plebiscito, ¿qué? Esa es la gran pregunta que le queremos hacer a nuestros invitados, tres grandes invitados que sin duda se pueden hacer cargo de este cuestionamiento, representantes de distintas sensibilidades políticas y también de áreas del saber. Se están conectando, estamos retomando precisamente la conexión. Este es un Herede distinto a los anteriores. Estamos desde la ciudad de Los Ángeles, conectando distintos puntos del país y del exterior. Ya los vemos en pantalla. Comienzo a saludar desde mi derecha hacia la izquierda a Gloria de la Fuente. Ella es cientista política, presidenta de Fundación Chile 21. Gloria, ¿cómo estás? De año. Ahí sí, Gloria, ¿nos escuchas bien? Sí, los escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Sí, estamos excelentes. ¿Sí? Estamos excelentes. Ya, gracias. Gracias, Javier, por la invitación y gracias a Herede, por supuesto. Efectivamente, saludamos también a Gonzalo Cordero, abogado y consejero de Libertad y Desarrollo. Gonzalo, muy bienvenido a Herede 2020. Hola Javier, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar con ustedes en este panel. Y se incorpora también Sebastián De Polo, sociólogo, expresidente de Revolución Democrática. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola Javier, hola a todas y a todos. Un gusto estar con ustedes, feliz de estar en este encuentro. Gracias a IRADE, que tengo una relación de mucho tiempo con ustedes, así que feliz de estar aquí compartiendo nuestras visiones respecto al plebiscito y a lo que viene. Le recordamos a nuestros invitados que la calidad de la conversación también depende de la administración de los tiempos. Va a ir la misma pregunta para los tres. La idea es que la respuesta no se extienda más allá del minuto y medio. Luego vamos a tener un minuto para redondear ideas. Una idea central de este Herede precisamente ha sido la fecha, ¿no? Estamos a exactos 25 días del plebiscito constitucional, el punto de partida de una serie de convocatorias a las urnas. Yo le quisiera preguntar a nuestros tres invitados cómo hacemos que estos procesos eleccionarios sean el vehículo natural de las soluciones que demanda la ciudadanía y no un mero rebaraje del naipe político, ¿no? Porque hay que jugar también con las percepciones, con las sensaciones. Este es un momento social histórico en nuestro país. ¿Cómo lo ven ustedes? Partamos por Gloria. Bueno, yo creo que una de las cosas que es muy importante entender, que en los próximos meses nos vamos a jugar, y me refiero a los próximos meses, a partir del plebiscito de entrada y de ahí en adelante, los próximos meses nos vamos a jugar el futuro probablemente en las próximas décadas. Y por lo tanto, el ejercicio que vamos a tener en adelante, la discusión política que se va a producir en adelante, la corresponsabilidad, tanto del mundo político como por supuesto de los ciudadanos respecto a enfrentar este proceso es clave. Y ahí yo creo que hay un par de cosas que probablemente podemos decir.
Lo que va a ser relevante en la discusión más allá del plebiscito del 25 de octubre, que uno podría suponer, si se mantienen las condiciones hasta ahora, es que probablemente gane la prueba y además la Convención Constitucional, es que deberíamos tratar de enriquecer el debate político respecto a las alternativas que están en juego, las prioridades en materia constitucional y cuáles son aquellas cosas que son muy relevantes para los distintos sectores, la posibilidad de que haya representación amplia en esa convención constitucional respecto a distintos sectores, distintas miradas, pero también con vocación de mayoría, porque el quórum de 2/3 nos da nos plantea esa necesidad, y tener claridad además que lo que nos jugamos es un primer hito respecto a la construcción de un pacto social que deberá ser la construcción de un tipo de modelo de sociedad sostenible además en el tiempo en materia de políticas públicas, donde en el fondo todos se sientan parte, donde las mayorías se construyen pero con respeto de las minorías, y ahí yo creo que hay una cuestión clave. Perfecto, muchas gracias, Gloria. Le damos la palabra a Gonzalo Cordero. Javier, la verdad es que yo creo que en el país hoy día hay una sensación de incertidumbre respecto de lo que viene. ¿Ah? Hay personas que están bastante optimistas de que este proceso va a ser algo como lo que acaba de describir Gloria, y hay personas que están más pesimistas respecto de si efectivamente vamos a tener después del plebiscito, probablemente las encuestas indican que probablemente va a ganar el apruebo, por lo tanto vamos a tener alguna forma de convención constituyente, ya sea la mixta o la íntegramente elegida. Entonces hay dos percepciones, diría yo, respecto de si este va a ser un proceso que va a conducir a lo que describía Gloria o va a significar más bien un debilitamiento de ciertas instituciones y va a significar probablemente lo más complejo, es a corto plazo un grado importante de frustración. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista sociológico, la incertidumbre puede ser entretenida, pero desde el punto de vista económico, la incertidumbre tiene precio y es cara. Y creo que todos los amigos que nos están viendo hoy día lo saben bien eso. Entonces, a mí me preocupa que efectivamente, ojalá se dé el buen pronóstico, ojalá haya un debate de altura, ojalá generemos un sistema institucional que funcione bien por las próximas décadas. Pero nadie puede asegurar que eso va a ser así. Y creo que el riesgo de que eso no ocurra y que el país experimente un retroceso es algo que está abierto, es algo que nadie puede dar por sentado si esto va a funcionar en un sentido o en el otro. Perfecto. Sebastián, ¿dónde te calzas tú? ¿Entre los pesimistas o los optimistas? Yo me calzo entre los esperanzados. Yo creo que tenemos una oportunidad histórica única que se dio producto de la movilización social y de la que concurrieron muchas fuerzas políticas el 15 de noviembre a un acuerdo de construir una salida institucional a un problema que tenemos como país, que es que la política con la sociedad tiene una fractura muy, muy importante. Entonces necesitamos recuperar el vínculo de toda la política, de cualquier color, con la ciudadanía, con la sociedad, y que la gente sienta que la política es una dimensión importante de sus vidas. Yo creo, y estoy entre los esperanzados, de que la gente va a sentir esto y que va a concurrir a votar para poder construir un camino de rebaraje de la institucionalidad política chilena, que a mi juicio está atrás de lo que la sociedad ya cambió. O sea, la sociedad cambió, exige nuevas relaciones de poder, exige más participación, y esa participación hoy día no se está dando porque hay un sistema político que está como petrificado, ¿no? en las alternativas que se construyeron. Y este sistema político tiene su origen en el 89, en el 88, en cómo se procesó la salida de la dictadura. Y yo creo que hoy día es un momento histórico bien importante de cerrar ese ciclo y abrir un ciclo político nuevo. Es verdad, como dice Gonzalo, de que estos momentos de la historia traen incertidumbre. Pero yo creo que la diferencia, que lo que me diferencia de esa posición, es que esa incertidumbre puede ser provechosa para transformar el país en cuestiones que son urgentes, particularmente, dado que estamos hablando desde regiones, en los temas de distribución del poder en los distintos territorios. Entonces, mi sensación es que es una oportunidad histórica que nos estamos dando, que es un proceso institucional, que esto ya está en la Constitución y que la ciudadanía debería sentirse parte. Entonces, a mí lo que me pasa es que a veces tenemos un déficit de la política de transmitir esto y queremos ser más protagonistas los actores políticos que la ciudadanía. Mi sensación es que esto es para que la ciudadanía sea protagonista, vaya, vote y abra el camino de transformaciones y de debate de las distintas miradas del país para los próximos 50 años.
Perfecto. Gloria, para redondear esta pregunta, también te presento lo que plantea Gonzalo, ¿no? ¿Cómo se administra la incertidumbre? Una incertidumbre que se extiende probablemente desde el estallido social, se acentúa con la pandemia, hay también una galopante crisis económica y muchos procesos electorales en el intermedio, ¿no? ¿Cómo se mantiene también el tranco de un país en ese contexto? Y creo que entendiendo una cuestión fundamental. Primero, lo que ocurrió al final, el 18 de octubre pasado, fue un fracaso del camino institucional para habernos hecho cargo de que el malestar no se convirtiera finalmente en estallido. Yo creo que hay un fracaso en general de la política respecto a ese procesamiento. Y dicho eso, yo creo que lo que recuperamos con el pacto que se produce finalmente entre la mayoría de las fuerzas políticas, porque no todas concurrieron aunque todas han subido hacia el final, digamos, lo que ocurrió con el acuerdo del 15 de noviembre fue una luz de esperanza para encauzar donde siempre tuvo que estar este debate, incluso antes del estallido, es decir, la vía institucional para enfrentar las discusiones relevantes que se estaban produciendo en nuestra sociedad. Dicho eso, creo que es muy relevante entonces pensar que la única manera que tenemos de combatir esa incertidumbre, porque los procesos sociales, los debates sociales, los estallidos sociales como los que vimos son producto de esa incapacidad de las instituciones, la única manera que tenemos de encauzar esa certidumbre, de encauzar institucionalmente este debate de manera adecuada, insisto, para las mayorías, con respeto de las minorías, como deben ser las democracias, es este camino. Entonces creo que hay que cuidar cada uno de los hitos del proceso constituyente en adelante, que ocurran en condiciones sanitarias, pero además en condiciones de información adecuada, el hito de entrada, el proceso mismo, porque no solamente es importante el texto constitucional, creo que también es muy importante el proceso que lo acompañe, y la legitimidad de ese proceso, la apertura, la transparencia frente a la ciudadanía, y luego el plebiscito de salida. Pero además entender que el tema no se acaba ahí, probablemente esta discusión nos va a acompañar por mucho tiempo, tiene que ver con políticas públicas y con otros temas. Y ahí es donde creo que está la construcción del espacio de certidumbre. Perfecto. Y en razón de eso mismo, Gonzalo, nos tenemos que acostumbrar entonces a administrar la incertidumbre, no esperar que se avance en certezas al menos en este año y medio que nos queda. Mira, se dice fácil esto de administrar la incertidumbre, lo que pasa es que como les decía antes, la incertidumbre tiene un costo agregado a la crisis económica en la que estamos, producto de la pandemia. Y además, yo no puedo dejar de decir que yo tengo un diagnóstico distinto, una percepción diferente respecto de lo que ocurrió el año pasado y lo que da origen a este proceso. A mi juicio, lo que sucedió tiene una causa mediata y que es muy larga de conversar aquí, no tenemos tiempo para eso, pero en la sociedad occidental hoy día, no solo en Chile, se ha producido un divorcio muy grande entre las clases dirigentes y la comunidad y la sociedad en general. Esto que tanto se dice de la élite, pero no solo la élite política. Y esto ha llevado a un proceso creciente de pérdida de legitimidad de la autoridad. Y esa pérdida de legitimidad ha debilitado mucho la capacidad del ejercicio del poder del Estado, de la capacidad de imponer el orden. Desde mi punto de vista, una autoridad, y no me refiero a las personas que están en los cargos de autoridad hoy día, en general, una autoridad como concepto debilitada, sí. El 15 de noviembre del año pasado capituló. Y esa capitulación frente a la violencia nos llevó a este proceso. Y por mucho que nosotros queramos decir que esto es una oportunidad, que es una oportunidad histórica, que nos vamos a poner de acuerdo, que va a haber un diálogo con altura de mira, la verdad es que yo valoro esas buenas intenciones, pero eso no cambia el hecho de que este es un proceso gatillado en la violencia y en la debilidad de la autoridad. Sí. Entonces, y además con una generación de expectativas en la ciudadanía respecto de lo que es y lo que puede hacer una constitución, que estamos al borde de creer que vamos a ser campeones en la próxima Copa Mundial de Fútbol porque vamos a tener una nueva constitución. Entonces, creo que el proceso para adelante es un proceso complejo, delicado. Yo lo único que puedo coincidir es en que estamos en un momento histórico. Pero histórico porque los cambios van a ser grandes probablemente y las consecuencias van a ser profundas, para bien o para mal. Gonzalo, démosle la palabra a Sebastián también para que en un minuto redondee las ideas y también se pueda hacer cargo de las expectativas que también se señalan que se abren con este proceso constituyente.
Sí, yo creo que la constitución que va a terminar siendo no va a ser tan distinta a las constituciones que existen en otros países y a las que hemos tenido cuando las hemos hecho de manera un poco más democrática. Pero yo quiero resaltar esta posibilidad histórica. Es la primera vez en la historia de nuestras constituciones, desde 1810, digamos, que hay un llamado a la ciudadanía a ser parte de esa construcción. Entonces yo creo que esa oportunidad tenemos que dotarla de sentido, ¿no? Y los proyectos políticos tenemos que proponerle al país las miradas que tenemos para que esta convención, que yo espero que sea 100% electa por los ciudadanos, pueda debatir, no solamente en Santiago, pueda debatir en todo Chile, que haya participación ciudadana en ese debate, no que sea solo un Congreso 2, como algunos han dicho, sino que sea reflejo de una sociedad que necesita nuevas instituciones y un nuevo reparto del poder. Yo insisto con esto, yo estoy de acuerdo que vamos a pasar por tiempos de incertidumbre, y esos tiempos de incertidumbre además están muy asociados a la pandemia. La mala gestión que ha tenido el gobierno respecto a la salud está profundizando la crisis económica. Entonces, por ejemplo, por eso yo digo, el comportamiento de los actores a mi juicio está desfasado, y esto es una crítica incluso a mi sector. Está desfasado porque estamos hablando de presidenciales, de encuestas, de una serie de otras cosas, cuando deberíamos estar focalizados en el proceso constituyente, para bajar la incertidumbre. O sea, en cualquier escenario, la persona que gane la próxima elección presidencial va a tener tres prioridades. Uno, la recuperación del crecimiento económico. Dos, el control de la pandemia en el evento que aparezca la vacuna. Y tres, asegurar la viabilidad del proceso constituyente. No hay nada más que va a poder hacer ese gobierno. Entonces, mi sensación es que hoy día estamos equivocados en las prioridades del debate público. Estamos hablando de quién puntea las encuestas o quién no puntea las encuestas, cuando deberíamos estar diciendo los políticos, callándonos un poco más y escuchar más a la ciudadanía para que este proceso sea un proceso que, si bien genera algo de inestabilidad, sea administrable esa inestabilidad. Entonces yo hago un llamado a toda la gente en todo Chile, que la gente pueda participar de este plebiscito y después de la elección de constituyente y después del debate que vamos a dar, para que podamos reconstruir un poco una institucionalidad que no da cuenta del Chile que hoy día tenemos, a mi juicio. Entonces, en cualquier escenario, vamos a tener momentos de incertidumbre y momentos de crisis. Tenemos una crisis importante con el empleo, tenemos una crisis importante con la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, y eso se ha agravado por la pandemia. Entonces yo creo que es momento de levantar un poco la mirada, y el proceso constituyente para mí es una oportunidad histórica para poder hacerlo. Vamos a ver si, y esto es verdad, vamos a ver si los actores políticos son capaces de estar a la altura de este debate o no. Y mi sensación es que incluso esto podría producir un recambio en la priorización de la ciudadanía, sí, y a quién le da su voto finalmente. O sea, yo creo que se puede incluso rebarajar el naipe político de la presidencial y de la correlación de fuerza en la política general en Chile. Muchas gracias, Sebastián. Les propongo a los tres que hagamos un salto al futuro próximo, porque hecho el diagnóstico también nos queremos imaginar al Chile de los próximos años. Algo de eso también se decía durante la jornada de ayer en Herede. Gonzalo, Sebastián también dejaba la mesa servida, ¿no? Queremos que nuestras autoridades estén a la altura. ¿Estamos haciendo todos los esfuerzos para que se recupere la convivencia cívica, para avanzar también en un escenario propicio para la recuperación económica y retomar la senda del desarrollo? ¿Qué es lo que nos está faltando, Gonzalo, según tu mirada? ¿Cuáles son los puntos críticos que tú marcarías? Mira, yo creo que los países tienen su historia y no se pueden desentender de su historia. Entonces, nosotros lo que estamos viviendo un proceso en el cual los puntos en discusión, yo creo, no son muy distintos ni van a ser muy distintos respecto de los que hemos tenido en el pasado. O sea, por decirlo de una manera gráfica, ¿por qué nos hemos agarrado a balazos los chilenos? Nos hemos agarrado a balazos por la relación entre el presidente y la fronda. Dicho de otra forma, entre el presidencialismo y el Congreso. Esa tensión hoy día está nuevamente presente, y yo creo que este proceso a lo que apunta es, como ha ocurrido otras veces, el péndulo se está moviendo en nuestra historia, y de un mayor poder presidencial se va a mover seguramente hacia un mayor poder parlamentario en términos relativos. Derechos individuales, derechos colectivos. Por supuesto, en el siglo pasado la mayor expresión de esto fue el derecho a propiedad. Pero en términos genéricos yo lo diría así: derechos individuales, derechos colectivos. Nosotros hemos tenido un sistema institucional que ha funcionado sobre la base de derechos individuales muy fortalecidos. Creo que se van a debilitar y vamos a transitar hacia mayor fortaleza de lo que yo llamo derechos colectivos. Y en tercer lugar, la deliberación
el ámbito de la deliberación política en relación con el ámbito de la deliberación técnica. ¿Ah? Nosotros hemos tenido un sistema institucional que ha sustraído de la deliberación política ámbitos muy importantes y los ha entregado al sector, a la experticia técnica. Banco Central autónomo y muy fuerte. En la medida que los países tienen tribunales constitucionales fuertes, justicia constitucional fuerte, se delimita el ámbito de la política. Órganos contralores fuertes. En fin, creo que vamos a volver nuevamente hacia un mayor ámbito de decisión de la deliberación política en desmedro de lo técnico. Entonces, todas estos cambios, por un lado, pueden sintonizar, al menos en el mediano plazo, con la aspiración social. Yo me doy cuenta de eso, digamos. Hay un ambiente en el país que quiere esas cosas, pero al mismo tiempo tienen que darse de una forma que sean operativamente eficaces para que el país progrese. Porque si el país no progresa, y aquí está el punto de fondo, digamos, todo esto tiene que ver con los norteamericanos tienen un dicho popular, que yo lo encuentro muy sabio. Si funciona, no lo arreglemos. ¿Ah? Entonces, tenemos un diagnóstico distinto respecto del país de los últimos 30 años. Yo soy de los que cree que este país estaba funcionando y por lo tanto todas las cosas son perfectibles, pero no había que hacerle grandes cambios. Y esos grandes cambios tienen que ver con un país que abandona, deja, debilita el objetivo del desarrollo, el objetivo del crecimiento, por enfocarse en un objetivo más redistributivo. Entonces, un buen equilibrio de eso va a ser indispensable para administrar estas incertidumbres, para administrar los conflictos y sobre todo para administrar las expectativas. Porque el gran problema aquí son las expectativas de la gente. Perfecto. Creo que por ahí van los grandes desafíos que va a tener que enfrentar el liderazgo político del país. Gracias, Gonzalo. Gloria de la Fuente, también, ¿cómo miras tú justamente los desafíos y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que tenemos que hacer para recuperar la convivencia social? Sí, yo quisiera partir refiriéndome a algunas cosas justamente que decía Gonzalo para hacer un contrapunto tal vez. Yo creo que hay que pensar una cosa que es bien importante. La deliberación tiene que ir de la mano siempre en la discusión técnica, pero la técnica tampoco nunca es súper neutral, ¿no? La técnica obedece también a ciertas miradas y por lo tanto yo creo que lo que nos falta como sociedad es más bien romper los dogmas, porque en la práctica ya se han ido rompiendo con la discusión que se produjo a propósito del estallido social, y más bien encontrar un justo medio entre aquellos que dicen no son 30 pesos, son 30 años, y la discusión de quienes piensan que los últimos 30 años fueron, en el fondo, la panacea en este país. La capacidad de diálogo, o en la capacidad de diálogo que seamos capaces de construir, y por eso creo que el proceso constituyente es una oportunidad, asumiendo los riesgos que tiene, es la manera en que finalmente vamos a poder responder las miradas o las distintas miradas que conviven en la sociedad, ¿no? En nuestra sociedad. Yo creo que hay una cuestión que es súper capital a propósito de lo que se va a definir en el próximo proceso constitucional. Y quisiera pensar que está menos la lógica de los poderosos y no poderosos, aunque algo de eso hay, evidentemente. El debate respecto contra las élites, o esta crítica contra las élites, no solamente está en Chile, está instalada en el mundo. Pero además yo creo, y esto a propósito de la pandemia, aquí hay variables que son no solamente exógenas, como la crisis de la democracia representativa y las élites, y el problema con las élites en general, sino que además elementos que son muy endógenos de nuestra sociedad. Y yo creo que una de las cosas que es relevante y que pasa en Chile y en América Latina en general, y aquí es donde pasa a tener importancia la discusión sobre el rol del Estado, es que en general, en materia de sanidad, aunque esto es una discusión que está en el mundo, pero en términos de empleo, en términos de la economía, en términos de educación, en términos previsionales, si ustedes quieren incluso, aunque este último con menos evidencia, la pandemia ha demostrado que finalmente, frente a todo ese tipo de cosas, cuando se pide respuesta al Estado en general es vulnerable para dar respuesta frente a ese tipo de situaciones. Y por eso creo que no es menor que después del estallido social se produjo la discusión, y estos eran los temas que eran relevantes: educación, previsión, salud, etcétera, eran como los temas que estaban en la prioridad de la ciudadanía. Pero creo que recobra mucho más fuerza después de que se instala la pandemia y nos damos cuenta que efectivamente, tanto en nuestro país como en América Latina, tenemos estados que son bastante más vulnerables que otros países del mundo que también están con el problema en el fondo del COVID-19. Y ahí es donde yo creo que tenemos que encontrar un camino. Y por eso digo que el camino no es solamente establecer
como bien decía Gonzalo, que yo creo que probablemente va a ser una de las discusiones sustantivas en el cambio constitucional, cuáles son los derechos sociales que se pueden garantizar, sino que además cómo se hace sostenible eso en el tiempo. Hacer sostenible eso en el tiempo requiere muchas voluntades, requiere efectivamente dotar al Estado de capacidades para que esto ocurra, para que efectivamente la política, para que la técnica esté al servicio de esa definición, que es la definición de un contrato social en definitiva, pero además hacerlo sostenible en el tiempo, y eso con paz social. Ese equilibrio es un equilibrio complejo de construir, pero que requiere necesariamente debate de mayoría y discusión de mayoría. Démosle la palabra a Sebastián de Polo y te lo planteo en los siguientes términos, Sebastián, porque tú hablabas de tu sector. ¿Sientes también que tu sector está haciendo todo lo posible para transformarse y para ser parte de la solución en este nuevo ciclo político que se abre? Sí, con algunas diferencias. Creo que la irrupción del Frente Amplio también viene un poco a tensionar esta discusión, ¿no? Esta discusión tradicionalmente fue entre una derecha que no quería cambios y una centroizquierda que administraba por muchos años el poder que quería hacer algunos cambios, pero está imposibilitado por las trabas, por ejemplo, constitucionales, del Tribunal Constitucional. Tenemos una larga historia de esto, de que no se pudo legislar derechos efectivos para los trabajadores, cambio de la propiedad del agua y una serie de otras cosas más que son parte de las críticas, ¿no? Pero mi sensación más de futuro es que tenemos dos discusiones por delante. Una discusión que es el modelo de desarrollo, es decir, de qué vivimos y cómo vivimos los chilenos, particularmente nuestra relación con los recursos naturales. Yo creo que el futuro tiene que ser más verde, por tanto necesitamos hacer esa discusión y eso es cómo se hace, si la respuesta va a ser solo con que los actores de la economía produzcan una economía más verde o con un rol más central del Estado en ciertos sectores estratégicos donde se produzca una transformación productiva del país que le agregue valor a nuestros recursos naturales, pero que además sea limpia o cada vez más limpia en sus procesos. Esto en regiones es particularmente fuerte. O sea, nosotros tenemos en todo Chile conflictos socioambientales producto de que las inversiones del empresariado se encuentran con los problemas de legitimidad con las comunidades. Entonces, mi sensación de que si pensamos en los 50 próximos años, necesitamos un modelo de desarrollo que se haga cargo de esta demanda por una economía más verde, más limpia, y que produzca también bienestar social, empleo y otras cosas más. Sí. Y la segunda es como si somos capaces de producir un Estado más solidario y un Estado más benefactor. Y ahí estoy de acuerdo con Gloria. Esto no es fácil porque hay que hacerlo sostenible en el tiempo porque es muy caro, ¿no? Entonces, si no transformamos la matriz productiva para producir más valor agregado, es muy difícil financiar un Estado social solidario más grande. Entonces, yo creo que son discusiones que van de la mano. O sea, por ejemplo, Chile, a diferencia de otros países, en la pandemia tuvo que salir a legislar las ayudas sociales porque gran parte de la sociedad no tiene ayudas sociales, no tiene ciertos derechos garantizados. En otros países, Alemania, Nueva Zelanda, que se han visto como los países que mejor han enfrentado la crisis, tienen un Estado solidario benefactor que lo que hacen que en la crisis lo que hace es que activan los mecanismos, no que tienen que ir a legislar los mecanismos. Entonces, eso da cuenta de una lógica que está instalada en nuestro sistema, donde el Estado hace poco y dejamos muchas de las funciones públicas en sistemas privados, ¿no? Esto pasa en salud, pasa en pensiones, pasa en educación, en varios otros sistemas más. Nosotros no estamos porque no existan esas otras alternativas, sino que tiene que haber un piso mínimo de bienestar que por el solo hecho de ser parte de la patria, digamos, uno puede acceder. Pero nos hemos dado cuenta, ayer veía una cifra de la economista Andrea Repeto, de que el gobierno ha puesto 4.000 millones de dólares para enfrentar la pandemia y los individuos, digamos las personas, hemos puesto 12.000, 13.000 millones de dólares entre el retiro del 10%, entre los fondos de cesantía que se han ocupado. Entonces, el esfuerzo sigue siendo muy individual y yo creo que la discusión que vamos a tener es cómo producimos más, para recaudar más, para poder financiar beneficios sociales que sean más universales. Estando de acuerdo también con Gonzalo de que estos son los tres ejes en los cuales podemos debatir. Yo agregaría un cuarto, que es la descentralización. Muy brevemente. O sea, necesitamos más poder a la región. Perfecto. Bueno, nos quedamos con ese mensaje final. Queremos agradecer a los tres panelistas que nos han acompañado en este segmento de cierre de la segunda jornada del Herede 2020 y después del plebiscito, que a Gloria de la Fuente, presidenta de Fundación Chile 21, a Gonzalo Cordero, consejero de Libertad y Desarrollo, y a Sebastián de Polo, expresidente de Revolución Democrática. Nos volvemos a encontrar quizás en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti también, Javier, por haber conducido esta conversación tan interesante con Gonzalo, con Sebastián y con Gloria. Gracias, Javier. Con este panel, con esta conversación, estamos ya
empezando a cerrar este Herede 2020, en que hemos hecho un recorrido con expertos, con autoridades, con especialistas por distintos ámbitos tan importantes de temas que están afectando, influenciando no solo a nuestro país, sino que a nuestra región y a nuestro planeta en general. Queremos agradecer ante todo a quienes se han sumado a este desafío, ¿no?, de incorporarse a este sistema que nos ha obligado la pandemia, el coronavirus, este nuevo escenario mundial, con esta tecnología que nos ha permitido llevar una vez más este tradicional evento Herede organizado por IRADE, ahora de esta forma tan innovadora. IRADE les agradece a cada una de las personas que aceptaron este desafío y que se sumaron con su conocimiento, con su expertise, a quienes estuvieron en las entrevistas con este nuevo formato también muy interesante que nos permitió no solo escuchar a las autoridades, sino también que respondieran preguntas de nuestros invitados. También agradecemos a todos quienes se sumaron en las distintas plataformas en esta transmisión de 2 días y a quienes también interactuaron con nosotros a través de nuestras distintas redes sociales. El agradecimiento también para la Municipalidad de Los Ángeles, para su alcalde Esteban Krause, que nos permitió salir en vivo y en directo desde este escenario que ustedes están viendo, la Corporación Cultural de Los Ángeles, una ciudad que no está afectada en estos días por el confinamiento, por la cuarentena, como sí lo están muchas comunas de la provincia de Concepción, y desde aquí hemos podido llevar este evento absolutamente virtual. El agradecimiento a los auspiciadores que han apoyado a IRADE en este nuevo encuentro regional y nacional, pese a las dificultades que ha llevado la pandemia en el desarrollo de muchas otras actividades. Y termino agradeciendo a los asistentes a través de las pantallas que ustedes han visto en nuestra transmisión, que han estado también interactuando y participando con nosotros, opinando y también, por supuesto, sumándose a esta transmisión que hoy involucró a más de 4.000 personas. De esta forma ya estamos cerrando este encuentro Herede 2020 desde la ciudad de Los Ángeles. El llamado de IRADE es a la unión, a la comunicación, a estar pendiente de lo importante y también de lo urgente y a construir en conjunto el desafío que se nos presenta como chilenos en este contexto tan complicado a nivel mundial. Muchas gracias y nos vemos en Herede 2021.